a Abigail Alcántara Pinedo como directora de CPPC Socemus, Ángel Blas como director de CPDI y Juan Diego Rodríguez como director de CPA. También quien vendría a conformar este comité sería Wilson López Vargas, director de CPPC Sociem UCB, también Michelle Espinosa Pardo, directora de CPA, y Valeria Gómez Amaya, directora de CPDI. Bueno, chicos, para informarles a grosso modo lo que vendría a tratar este curso, nosotros estamos realizando lo que es un curso taller, el cual va a contar con un total de 12 sesiones, las cuales, eh, las cuales 8 van a estar teóricas y 4 van a ser talleres prácticos, ¿no? Donde ustedes van a poder elaborar lo que es un Visual Abstract acompañados con nuestros ponentes, ¿no? Y posteriormente a todo ello tendremos lo que es un examen final realizado por parte del comité organizador el 29 de junio. Y los criterios para la certificación de este curso vendrían a ser que los participantes deberán asistir a por lo menos 80% de las 12 sesiones. Esto indica un mínimo de 10 sesiones, ¿no? Tanto combinados como teorías y talleres. Y bueno, la asistencia, recordarles que va a ser registrada mediante lo que es los pases de lista inicial y final. Y bueno, también el presentar el producto final, ¿no? Desarrollado en los talleres, que refleje la aplicación de los contenidos aprendidos durante el curso. También en lo que respecta al examen final, se considerará una nota probatoria a partir de 11 hacia adelante y la evaluación constará de 20 preguntas, ¿no? Bueno, el día de hoy tendremos lo que es la primera sesión teórica llamada Introducción al Visual Abstract, Origen, Función y Estructura. Que quien va a ser nuestra ponente en el día de hoy va a ser la doctora Eliana Fernández Quirós, médico cirujano, investigadora RENACID, socia fundadora Nova Evidence, presidenta de la Sociedad Científica Médico Estudiantil Peruana en el 2022, pasante en el programa True for Research en el Instituto de Evaluación de Tecnológicas de Salud en Investigación de IETSI en el Salud del 2021 al 2022 y pasante de la segunda estancia de investigación en epidemiología en el 2021. Bueno, sin más, le permito, doctora, compartir e iniciar la ponencia. Doctora, ¿me confirma? Está con su micro encendido, pero no se le logra escuchar si está hablando.
A ver si quizá hago esto. ¿Se me escucha? Claro, doctora, ahí sí se te escucha. Espera. A ver. Hola, Vane. ¿Se Sí, me puede doctora escuchar? Liana, sí, ahora sí se la escucha mediante el otro dispositivo. Vas con todos y buenas noches. Eh, si hay alguna interferencia en cuanto al internet o el audio, por favor me avisas, Vane. Listo, doctora. Bien, el día de hoy vamos a empezar con la sesión número 1, agradeciendo de antemano y felicitando a el comité de CPDI, SOCIMEP y las sociedades que también están involucradas en el desarrollo de las diferentes ponencias a lo largo del curso que se está inaugurando el día de hoy. Espero que todas las sesiones sean de mucho provecho y bueno, gracias también por la paciencia. Sé que la ponencia estuvo programada para otro horario, pero hubo demoras en el bus en el que viajaba. Y bien, sin más, el día de hoy vamos a empezar con la sesión número 1, que es una sesión de introducción al Visual Abstract, en cuanto al por qué realizamos estos, cómo surgió, cuál fue el origen, cuál es la función clave que tienen estos Visual Abstracts, en dónde lo hemos venido realizando y pues es un orgullo para SOCIMEP decir que estos a nivel nacional comenzaron en un concurso de divulgación científica o a magnificarse a través del comité de CPDI SOCIMEP en el año 2020 para los concursos nacionales, que fue, digamos, en ese entonces en el primer concurso nacional de divulgación científica organizado por CPDI SOCIMEP. Así que pues es un orgullo para nuestra sociedad, ¿no? Eh, también a la vez se fue replicando y se mantiene hasta el día de hoy por todas las sociedades hermanas, ¿no? Haciendo un fuerte. Y también otro logro que se tuvo a través de esos concursos de divulgación de SOCIMEP es que se comenzaron a replicar con sociedades de prestigio a nivel nacional como GIETSI Salud, que se encarga de la elaboración de guías de prácticas clínicas para e-salud, ¿no? Entonces, también les va a servir todo lo que ustedes vayan aprendiendo desde pregrado y desde ahora para el posgrado, ¿no? También cuando egresen como médicos y se aperturan concursos también ya como médicos para, digamos, concursos con incentivos económicos y con certificaciones con entidades como IETS y otros concursos nacionales. Entonces los concursos y todo lo que vayan aprendiendo desde ahorita no termina acá y se van a dar cuenta que son conceptos sencillos, pero que les van a servir bastante. Bien, entonces iniciemos. Estos son mis potenciales conflictos de interés. Vamos a iniciar con la siguiente frase. La curiosidad es el motor de la investigación científica. Albert Einstein dijo una vez, no tengo talentos especiales, pero sí soy profundamente curioso. Y eso nos lleva a una reflexión, ¿no? En cuanto a la investigación científica, muchas veces nosotros, para empezar, llámese, por ejemplo, elaborar visual abstracts o empezar desde la elaboración de nuestro primer paper científico, eh, digamos que a veces nos da miedo dar ese primer paso porque no siempre estamos en una comparativa con nuestros pares. Decimos que yo no tengo las habilidades como aquel hermano mayor que ya está quizá culminando la carrera o que tiene, digamos, ya 5, 10, 15 papers dentro de sus producciones científicas, dentro de su CV, y uno recién está iniciando, ni siquiera pues lleva algunos cursos o algunas certificaciones de cursos de investigación o desconoce o es nuevo el área. Entonces, quiero decirles que si están en el punto de partida, o sea, recién iniciando,
manténganse con esa motivación y constancia, solamente no desistan, van a tener momentos de caída donde la motivación pues va a decaer, pero es ahí donde la disciplina y la constancia y la meta que ustedes sí visualizaron para terminar el pregrado y cómo se ven más allá, que se mantenga, ¿no? Entonces, siempre el punto de partida para las investigaciones científicas es la curiosidad y así nació la investigación científica y así nace un producto científico, ¿no? En base a una pregunta científica que se tiene que resolver. Y nosotros también somos investigadores innatos porque desde pequeñitos estamos preguntándonos el porqué de las cosas, el por qué funcionan y es más, si tienen sobrinos o hermanos menores, o algún amiguito que tenga por ahí su hermanito menor, un sobrino, un hijito, etcétera, pueden ver que los niñitos cuando comienzan a hablar, a interactuar con su entorno, comienzan a hacer un montón de cuestionamientos hacia las personas y eso mantenemos, digamos, nuestro chip de preguntar y nuestro chip científico, aunque no lo realicemos, muchos de ustedes pues quizá todavía no comienzan a hacer la producción científica, pero ya comenzamos a preguntar y no es algo muy distinto de la parte de investigación. En investigación también queremos saber la respuesta a una pregunta de investigación en base a una problemática de salud que pueda favorecer al paciente o a un grupo de población que, digamos, que se aqueje por alguna patología. Bien, entonces vamos a recapitular de cómo nacieron estos Visual Abstract, ¿no? Cómo nació el primer Visual Abstract y por qué se desarrolló, ¿no? Eh, algo que nos debe quedar en claro es que es un elemento de comunicación, es una herramienta, ¿no? Y que se usa muchísimo para la divulgación científica, o sea, difundir información científica de buena calidad que esté saliendo. Por ejemplo, los últimos avances en cuanto a la vacuna para el VIH, ¿no? Que ya comenzaron a tener estudios tipo ECAS con muy buenos resultados, con una eficiencia del 99%, pero no quiere decir que solamente un estudio de UNECA que demuestre ese grado de efectividad quiera decir que es, digamos, algo mandatorio. Se necesitan más ECAs elaborados por otras entidades para que en conjunto se hagan un compilado y una conclusión a través de las revisiones sistemáticas. Y luego también se necesita un conjunto de revisiones sistemáticas para que a su vez se tomen como respuesta a una pregunta de investigación que se plantee una guía de práctica clínica que vaya terapéutica de pacientes con VIH, ¿no? O viviendo con PBS, ¿no? Pacientes viviendo con el virus de VIH-Sida. Entonces, eh, para difundir estas informaciones de publicaciones, llámese de productos primarios, tipo estudios transversales, casos y controles, surgen estos resúmenes visuales, que no es otra cosa más que resumir todo este artículo con los puntos principales a través de un máximo de 250 palabras que esté contenido en un visual abstract que puede ser perfectamente en un tamaño adaptable como estamos viendo de una diapositiva, ¿no? Entonces, digamos que siempre nacen estas herramientas para suplir alguna necesidad que se tenga. Y en nuestro campo de la medicina, pues surge como necesidad para ser más asequible al conocimiento en plataformas digitales y redes sociales. ¿Y por qué estos elementos, no? Porque no son elementos netamente para un campo y una población científica, sino para la comunidad en general. ¿Quiénes son las personas predominantemente que usan las redes sociales? Personas de a pie, ¿no? Personas que no están netamente relacionadas a nuestras carreras, personas que no son médicos, pero sí personas que están interesados y que tienen alguna persona que se aqueje, digamos, por ejemplo, enfermedades de las crónicas como hipertensión, diabetes, pacientes con VIH, la anemia también, que tenemos un alto porcentaje de anemia prevalente y que todavía sigue persistente en la población pediátrica y adolescente. Entonces, el tener un estudio, un resumen visual en sus redes sociales, pues llama la atención, ¿no? Así como se difunde un montón de noticias falsas, fake news, en torno a, digamos, alguna información sensacionalista que cause revuelo y que cause vistas y entradas o subvenciones económicas para los creadores de contenido, pues los divulgadores científicos también tienen estas herramientas para difundir investigaciones científicas, ¿no? Por estas plataformas, como haciendo un contrapeso para aquellas difusiones de noticias falsas. Pero nosotros vamos a ir de la mano, digamos, artículos científicos de calidad, más no tipo una información que se lance sin saber de dónde sacó, de dónde se publicó.
Entonces, también va a ser su labor como médicos cuando egresen hacer una buena difusión de información. La divulgación científica, más allá si ustedes más adelante hagan o no visual abstracts, la divulgación científica, que es, digamos, el pilar en el cual está comprendido el visual abstract, va a ser una herramienta que los va a acompañar todo su ejercicio de medicina, porque ustedes van a tener un paciente, desde un paciente pediátrico que venga con acompañamiento familiares, a paciente geriátrico que venga también con familiares, pacientes de edad adulta independientes, que van a tener que explicarle su patología, ¿no? Y ya están haciendo difusión científica, porque ustedes van a impartir y van a dar a conocer el conocimiento que ya tienen, conocimiento que adquirieron en base a libros, libros que son conglomerados de artículos científicos. Entonces, la investigación científica siempre va a estar presente en la carrera que pues hemos elegido, ¿no? Bien, sigamos. ¿Cuál fue el origen? Básicamente comenzó a popularizarse este término de visual abstract o de resumen visual, llevando a la definición en español por la revista Anales de Cirugía en el 2016. Anales de Cirugía en el 2016 comenzó a hacer los primeros visual abstracts, pero eran visual abstracts muy sencillos. Básicamente, los principales outcomes o los resultados, o sea, en figuritas, los porcentajes principales, en donde ellos daban como sugerencias que no se pongan más de 5 resultados numéricos en el visual abstract porque luego pues iba a marear, ¿no? Entonces nos enfocamos en el primer resultado en base al primer objetivo general que se tiene en la investigación y los resultados secundarios, ¿no? De los más importantes y la difusión, ¿no? La intención era captar la atención del investigador porque estaba solamente el título, dos gráficos alusivos, dos porcentajes, y básicamente dónde podría uno encontrar el artículo científico si nos interesaba leer. Entonces era muy poca la información que se difundía en el Visual Labs, porque comenzó con un enfoque dirigido netamente para hacer una difusión de los artículos o los avances científicos hacia su población, que era meramente pues, personas que les interesaba la ciencia, personas afines a ciencias de la salud. Pero luego el Visual Abstract fue evolucionando y ya actualmente se toma desde un enfoque de divulgación científica que está orientado a la población en general. Nuestro enfoque al realizar Visual Abstract no es como que difundir nuestro paper, para eso tenemos los famosos pósters científicos que son, digamos, también tomados en cuenta para concursos científicos en congresos, ¿no? Y donde van personas afines a nuestra carrera, investigadores, etcétera. Si queremos hacer la difusión de nuestras investigaciones por ese punto, pero el Visual Abstract ahora tiene un enfoque de llegar a la mayor cantidad de poblaciones posibles, no difundir esta información con un lenguaje técnico que sí lo hace los pósters científicos, sino el resumen visual, pues trata de que este temático, este texto que está muy metodológico, estos términos científicos se adapten a un lenguaje para que sea fácilmente entendible por las personas de pie, ¿no? Entonces, está actualmente en campos como el marketing y dentro de ellos pues también el marketing científico propiamente dicho y la divulgación científica informal. ¿Por qué informal? Porque hemos dicho que no utilizamos una terminología científica ni una terminología médica. Nos interesa que esa información que estamos compartiendo sea entendible por las personas de pie. Por ejemplo, en cuanto a las vacunas, que ya estamos viendo los principales desenlaces negativos arraigados de la pandemia. En la pandemia surgieron muchas noticias falsas en cuanto al uso de las vacunas, ¿no? Y comenzaron a salir muchas personas antivacunas y decir, ¿no? Por la pandemia y por haberme vacunado, mis familiares se han enfermado, mira, yo no me vacuné y estoy perfectamente, etcétera. Y no solamente se segregó a, digamos, el rechazo de las vacunas para el COVID, sino comenzaron a masificarse personas que rechazaban todos los tipos de vacuna, llámese las vacunas anuales que se toman para pacientes, digamos, de edades extremas, como pacientes pediátricos, pacientes ancianos en cuanto a la protección para neumonía, llámese los pacientes en sus controles de crecimiento y desarrollo que también llevan las vacunas, ¿no? Los pequeños de casa, los pacientes pediátricos. Y es por eso que estamos viendo nuevamente
rebrotes como el actual que está habiendo al norte del Perú, ¿no? Enfermedades que no se veían hace 20 años, que estaban perfectamente controladas gracias a esta cobertura inmunológica que nos da las vacunas, pero sin embargo se dejaron de vacunar. Justamente comenzaron a disminuir la población de las vacunas y la cobertura a pacientes pediátricos a raíz de la pandemia, todas las noticias falsas, etcétera. Y es ahora donde comenzamos a ver las consecuencias, ¿no? Que nuevamente está habiendo enfermedades reemergentes, enfermedades que no teníamos, digamos que estaban perfectamente controladas gracias a las vacunas, hasta, digamos, desde hace unos 20 años hasta hace poco, y que nuevamente están comenzando los picos, ¿no? Y que les podemos ver que los picos están creciendo en las salas situacionales y ahora está muy fuerte al norte del Perú. Bien, entonces, eh, punto de acá, ¿cómo se originó? Básicamente para difundir información científica hacia otras personas. Comenzaron siendo visual abstracts muy pequeñitos, con muy poca información, tipo 2 imágenes alusivas, 2 resultados, el título y el enlace y ya está. Pero actualmente se permite hasta 250 palabras dentro de estos visual abstracts. Cambiamos el lenguaje de término científico, término médico que está tal cual en el artículo científico que vamos a difundir, y llevamos a un lenguaje que sea más entendible por la población en general, ¿no? Para que capte la atención y para que nosotros ayudemos a mitigar las noticias falsas también. Entonces, digamos que también ya nos olvidamos a que obligatoriamente sean al tamaño tipo 6x16, que son los tamaños de diapositivas, y ahora se permiten en tablas de 2x2, que son los cuadraditos de Instagram, que también se permite el mismo tamaño para Twitter, para que sea más fácilmente difundible por las redes sociales, ¿no? Y ahora también está tomando bastante relevancia en Twitter, que se ha vuelto Twitter un poquito como que más informativo, más académico, a diferencia de otras redes sociales que son más netamente, como su nombre dice, ¿no? De socializar. Bien, ¿cuál es la función, no? Entonces, una de las principales funciones es que se haga una difusión eficiente, ¿no? Que solamente una imagen que la persona pueda ver ahí bajando de sus redes sociales, después de ver fotos, noticias, que los chismecitos, que Magali, esto, se capte también una imagen alusiva de un contenido, una información de interés, ¿no? Entonces, no voy a difundir, digamos, una patología súper infrecuente, olvidada, que se da en una persona cada 100 millones, etcétera, o de 1 en 10 millones, que es muy, muy rara que se dé y que no se ha visto, casos en Perú, etcétera. A diferencia de hacer una difusión de una patología, por ejemplo, crónica, o una patología de las más prevalentes acá a nivel nacional, o un tema que esté ahorita pues sobre la mesa o que esté causando revuelo en salud, que puede ser el tema de las vacunas. Hay artículos científicos sobre la efectividad y eficiencia de las vacunas, y podría ser de aporte para el tema que estamos viviendo hoy, ¿no? De que lamentablemente, pues, por mucha población antivacuna, comenzó a subirse nuevamente la población que pues no se vacuna, no tiene sus inmunizaciones completas, y comenzaron a nuevamente aparecer enfermedades olvidadas, ¿no? Lo otro es, otra función es que se tenga mayor visibilidad en redes sociales, ¿no? Entonces, que sea imágenes y características y colores llamativos para que aumente la parte de, digamos, interacción con estas imágenes, que son los clics. A mayor interacción de estas imágenes, mayor visibilidad y mayor recomendación para otras personas, ¿no? Si tiene más vistas, si tiene más clics, si la gente interactúa, se detiene más ahí, por el algoritmo de las redes sociales netamente, pues esa imagen y esa información, por el algoritmo dice, wow, esto está generando vistas. A mí como red social me conviene, entonces la recomienda para otros, y por ahí aumenta también el número, ¿no? Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Como que estrategias en cuanto a los colores que sean llamativos y captar la atención, ¿no? Que sea como que un flechazo de 3 segundos que te llame la atención y que capte la vista. Entonces, no vas a lograr eso si tienes un visual abstract
muy cargado de full texto, no imágenes, no números. Entonces la gente va a pasar de largo, ¿no? Imagínense si en el marketing para descuentos de ropa solamente estuviera la parte de términos y condiciones y el texto. No llamaría la atención. Entonces el marketing de las páginas de estas marcas de ropa y también en las tiendas físicas de estas marcas de ropa, ¿cómo hacen su estrategia? Una imagen, el artículo que está dando y el número de descuento así súper grande, ¿no? Entonces el 50%. Y está científicamente comprobado que siempre el dar como que una cifra y un número causa la atención. Y eso lo pueden explicar también o aplicar para sus exposiciones en cuanto a la carrera, ¿no? El buscar la epidemiología, los porcentajes y decir, ¿no? Esta patología se presenta en el 70% de población, afecta a 3 varones de cada 2 mujeres, en relación de 3 varones a 2 mujeres, etcétera. Y entonces, jugar con cifras y jugar con números causa la atención de las personas, llama la atención. Entonces, también se juega acá con cifras, ¿no? Buscar magnificar la parte de los porcentajes y imágenes alusivas para que llame la atención. Entonces, uno dice, veo ese número, ¿qué significa? Entra a ver la información, ¿no? Entonces, la idea es, digamos, dar a conocer ideas puntuales para que las personas se interesen o se queden con esa información. Más allá, si van a leer netamente todo el artículo, no, porque generalmente las personas cuando van a abrir el artículo científico quizá no lo entiendan por la parte de literatura científica o muy técnica y si llegan, imagínense, en la parte de materiales y métodos se van a marear bastante, ¿no? Pero muchos de ellos que sí interactúan se van netamente a las conclusiones y secciones que ellos pueden entender, que son la introducción, que es fácilmente entendible, que es la parte de conclusiones, ¿no? Porque personas que no son ligadas como que a nuestra área no va a entender la parte de materiales y métodos, qué va a ser esto de, oh, hey, tío, que ha utilizado la prueba de McQueen, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Qué apellidos son? ¿No? Entonces no la van a entender. Entonces se van netamente estas personas en la parte de introducción o se quedan netamente en el resumen, conclusiones, recomendaciones y ya está. Eso es, digamos, la parte de información que cuando uno se elabora el artículo científico, pues trata de que sea un lenguaje en primera persona fácilmente entendible por el lector, porque la visión es que también esos artículos científicos lleguen a una cultura o que se vaya formando una cultura científica en nuestra sociedad. Es algo que también ya se está viendo que desde los colegios, niveles secundarios, ya se está pidiendo artículos científicos y hay concursos científicos a nivel nacional, por ejemplo, por Concitec, que son los concursos Eureka que se desarrollan, ¿no? Para niños escolares. Bien, lo otro es generar accesibilidad al conocimiento. Pues permite que los públicos no especializados, aquella persona de pie, aquellos que van al supermercado a comprar, aquella persona que se va al mercado, aquel vecino, aquella persona que quizá no terminó la secundaria, que no tiene estudios superiores, puedan entender la información que se está difundiendo, ¿no? Que estos hallazgos complejos hayan sido, digamos, traducidos a un lenguaje comprensible por cualquier persona, ¿no? Que sea algo fácilmente entendible. Entonces, no copien y peguen la parte que está en el resultado del artículo, porque muchas veces cuando van a elaborar un visual abstract, algunos por el tiempo, por ir en contrarreloj o dejar las cosas a último momento, copian y pegan la parte de los resultados y dicen, ya está, ya me salvé. Aparte es la parte más importante, ¿no? El investigador ha resumido todo en la parte de resumen y ya está. No, es importante leer todo el artículo, si hay algún término o algo que no entendamos, buscarlo y nosotros interpretarlo con una palabra y no coger como que palabras técnicas para traducir. Entonces, la intención es facilitar y que sea comprensible por esto, ¿no? Y un ejercicio puede ser que cuando ustedes elaboren su visual abstract, vayan a su primo, su tía, etcétera, y pregunten, ¿no? Si, por favor, puedes leerme esto y decirme que entiendo, lo necesito, o necesito este ejercicio para saber qué mejorar y saber si se entiende, ¿no? ¿Qué entiendes o qué no entiendes? Y por ahí puede ser un feedback para que ustedes vayan mejorando el trabajo. Bien, lo otro es que mejora la memoria visual y retención. También está científicamente comprobado que todo lo que nosotros podamos resumir o leer y organizar visualmente, llámese con esquemas, llámese con figuras, se graba mejor en nuestra memoria a largo plazo, a diferencia de leer un texto netamente de puras letras,
que no se va a fijar en nuestra memoria de largo plazo. Entonces, el humano y nosotros recordamos más cuando son imágenes. Y les puede pasar a ustedes que recuerdan a veces un evento, recuerdan la cara de la persona, pero a veces se les olvida su nombre y qué es lo que se dijo, ¿no? Entonces, o se olvidaron cuánto costaba X prenda, los detalles de la etiqueta que tenían, pero se acuerdan perfectamente el color y el diseño, ¿no? Eh, o se olvidaron, digamos, una dirección cuando van por primera vez a la casa de un amigo o cuando fueron por primera vez a la casa del amigo, se olvidaron el número de calle, el nombre de la calle, pero recuerdan perfectamente el color de la casa y cómo está. Y dices, yo sí llego, me voy caminando y me acuerdo perfectamente esta imagen fotográfica de la casa y yo llego, no me sé el nombre, no me sé el número, pero sé cuál es, ¿no? Entonces tienen esa seguridad. Porque justamente nuestra memoria a largo plazo se fija más por esquemas, por imágenes, ¿no? Bien, entonces como hemos dicho, el Visual Abstract forma parte de las herramientas de difusión científica y la difusión científica forma parte de la divulgación científica. Cuando van a elaborar un Visual Abstract, ¿cuál de estos dos va a ser su público objetivo? Este público que va a eventos científicos, eventos dentro de, digamos, un congreso, de un concurso científico per se, o ese público que, digamos, es un público plural, que no necesariamente tiene que ver con ciencias de la salud, que son administradores, arquitectos, de las ciencias de humanidades, o que, por ejemplo, no tiene estudios digamos, superiores, tiene estudios previos, como son primarios o secundarios inconclusos, ¿no? Entonces, la divulgación científica va a estar orientada a este público, ¿no? Este público general. Entonces, nuestro enfoque va a ser ellos. Cuando se difunda una información y que la información que se difunda sea fácil y entendible para ellos. Bien, entonces, en cuanto a las herramientas de divulgación científica que tenemos, aparte del Visual Abstracts, que vamos a utilizar, donde las vamos a difundir mediante otras herramientas, ¿no? Que pueden ser las redes sociales y los medios de comunicación como tal. Entonces, ¿cuál va a ser la materia prima que nosotros vamos a utilizar y que forma parte también de la divulgación científica y que es una forma de divulgar también la ciencia, la producción científica, ¿no? Los artículos, que justamente es otra herramienta científica que nosotros vamos a usar. Vamos a utilizar un artículo científico, a través de ese artículo científico vamos a hacer nuestro Visual Abstract y a través de otra herramienta pues vamos a hacer la difusión, ¿no? Entonces, nuestras herramientas de difusión y dentro de ellos los Visual Abstract más nuestra producción científica, que es el artículo científico, nos permiten difundir la ciencia, ¿no? Esa ciencia que quizá para muchos significa que está escrito en árabe porque no entienden nada, para aquellas personas que no son afines a la carrera, pero nosotras, digamos, la traducimos a un lenguaje que sea fácilmente comprensible, ¿no? Entonces se vuelve más poderosa la difusión de contenido con la sumatoria de ambos, ¿no? Y les va a servir, como le habíamos mencionado, a lo largo de toda su carrera, no solamente desde ahora de pregrado, a lo largo que van a hacer sus cursos, cuando van a hacer sus primeras investigaciones para difundir estas, cuando van a ser investigadores netos ya nombrados, etcétera, y en el futuro, ¿no? En su ejercicio médico, llámese, no van a decirle al paciente, tenga este visual abstract, etcétera, pueden pegar visual abstracts alusivos en sus consultorios, pero siempre van a hacer difusión científica al paciente, ¿no? Explicarle su enfermedad en base a nuestros conocimientos, conocimientos como habíamos dicho que son adquiridos después de leer artículos, guías de prácticas clínicas, los libros, que es un compilado de artículos. Entonces, siempre van a tratar de desglosar toda la parte técnica, metodológica y científica que nosotros hemos adquirido para hacerla más entendible al paciente para que entienda su enfermedad, los medicamentos que tiene que tomar y la importancia de esto, ¿no? Y de cuidarse, ¿no? Hacer educación al paciente, educación en salud. Y eso se llama, pues, hacer también divulgación científica, ¿no?
y va a acompañarnos siempre. Y sabemos que todo va a entrar, digamos, este paciente de la manera más resumida, con gráficos o imágenes, y tenemos que jugar con esto. Y más aún si son adultos mayores, ¿no? Incluso pueden, por ejemplo, organizar qué pastillas lo van a tomar de día y noche, pues haciendo dibujitos, ¿no? Es el sol, por ejemplo, para medicamentos que van a tomar al día y a qué hora, la lunita, quizá medicamentos para la noche, entre otros. Bien, entonces, como habíamos dicho, los resúmenes visuales están dentro de la divulgación científica. Y bien, ahora vamos a ver cuál es el impacto científico y académico actual, ¿no? Entonces, actualmente se ha demostrado que incrementa la visualización del contenido, o sea que es un gancho de entrada para querer saber más del artículo y de lo que se está difundiendo a través de redes sociales como Twitter principalmente, ¿no? Que se ha vuelto un poquito más académica, como habíamos dicho, porque generalmente se difunden pensamientos claves, hallazgos claves, invitaciones, etcétera, que se ve bastante en Twitter, ¿no? A diferencia de otras redes sociales que son más de imágenes, imágenes, imágenes. Entonces, el visual abstract también puede ser un gancho de entrada para otra población científica, ¿no? Que diga, oye, esto está interesante, me interesa, voy a leer más acerca de este artículo, me interesa, y quizá hacer, digamos, una citación a este artículo o tomarlo en cuenta para una elaboración de artículo que sea de interés por ese autor, etc. Entonces, eh, incluye también un gancho de entrada para aquellas ciencias no afines a las ciencias médicas, ¿no? Promueve también una ciencia abierta al hacer que más personas acudan o abren o lean o se interesen por estos hallazgos científicos, ¿no? Y sobre todo impartimos información pues verídica, de calidad, basada en elaboración de artículos científicos originales, ¿no? A diferencia de las fake news, que te sale una imagen y una información sensacionalista o amarillista, con una noticia falsa, pero que genera bastante alerta y alarma en la población, y como que comienzan a replicarla, a repostearla, etcétera. Entonces nosotros tenemos que hacer esa contraparte, ¿no? Y bueno, ¿cómo empezar, no? ¿Cuál es la organización de estos visual abstract? ¿Cuál es su estructura? ¿Cómo lo vamos a elaborar, no? Entonces, primero es importante saber que, y lo van a ver en las siguientes sesiones con los siguientes ponentes y médicos, pero aquí algunas pepitas claves de introducción que se nos deben grabar. Por ejemplo, empezar primero con lo necesario, ¿no? Básico, mi herramienta de trabajo, en sus tablets, en sus laptops, etcétera. Lo otro es tener el conocimiento teórico previo, que ya lo están teniendo, ¿no? Acá otras herramientas que pueden utilizar, pues imágenes libres de derecho de autor. Por ejemplo, ahora Canva ya tiene inteligencia artificial afiliada. Tú le puedes pedir a Canva, por favor, Canva, mira, tengo el tema de este artículo, dame una imagen alusiva a este tema. O mira, quiero que me des una imagen alusiva a este resultado outcome principal de este artículo, y pegan el resultado principal y les genera una imagen alusiva a esto que sea llamativa, ¿no? O genérame una imagen llamativa, alusiva a este tema, y les da opciones y varias opciones y ustedes eligen con cuál se queda. Entonces, digamos que ahora Canva ha subido bastante y ya no tiene nada que envidiar a la elaboración desde cero de Adobe Illustrator y Photoshop, ¿no? Muchos de diseño gráfico, pues lamentablemente, digamos, están perdiendo un poquito la chamba porque muchos pequeños emprendimientos, etcétera, con la llegada de la inteligencia artificial, adquieren mediante un correo que sea institucional, el @edu.pe, etcétera, es el Canva Pro. Entonces en el Canva Pro tienen todas las dimensiones del Canva y ya tienen mejores accesos, ¿no? Incluso la creación de videos. Otras herramientas que pueden acceder, Freepik y Pixabay. Pero como hemos dicho, Canva ya no tiene nada más que envidiar, y con Canva perfectamente pues pueden seguir adelante. Incluso también la misma inteligencia artificial en otros portales ya crea videos, ya crea imágenes de lo que se pide. Entonces ya tenemos muchísimas más herramientas, ¿no? Y es sumamente bueno que nosotros utilicemos a nuestro favor estas herramientas y toda la evolución de la tecnología que está avanzando a pasos gigantes. Bien, lo otro, el conocimiento teórico previo que ya sabemos, ¿no? Uno, pues conocer el tema
que nos interesa, qué es un visual abstract, cuáles son los componentes que tiene esto, el por qué lo voy a hacer, qué cosas debo tener en cuenta para poder difundir, ¿no? Uno no puede difundir o divulgar algo que no sabe, ¿no? Sería muy contraproducente y engorroso. Entonces, otra definición puntual del visual abstract básicamente es un resumen visual de lo que está contenido en la parte del resumen propiamente dicho del artículo científico. Pero, ojito, como habíamos dicho, no nos quedemos solamente con la parte del resumen de un artículo científico. Es importante abordar todo el artículo científico, comprenderlo y luego ya hacer nuestro visual abstract. Muchas veces puede que alguna otra información que ustedes puedan valorar se encuentre en la parte de resultados, en la parte de conclusiones o discusión, que lamentablemente por el límite de palabras y de caracteres que se tienen en los resúmenes o por la elaboración del resumen de un artículo científico, pues no se haya tomado en cuenta, se haya priorizado algo, ¿no? Entonces, es importante conocer, y más aún si se van a ir a un concurso luego, ¿no? Para los concursos de visual abstract es importante conocer todo el artículo, porque van a tener un jurado que les va a preguntar acerca del artículo y no solamente de lo que están compartiendo en el visual abstract, porque imagínense, si solamente me da un máximo de 250 caracteres, palabras en un visual abstract, sería, digamos, muy descabellado que solamente se pregunta a raíz de las 250 palabras, ¿no? Entonces deben conocer lo que se está difundiendo. Bien, entonces no nos vamos a quedar netamente con el resumen, pese a que la definición que nos dice que es una, digamos, una organización visual del resumen de un artículo científico. Entonces, pero nosotros ya sabemos que debemos conocer todo el artículo, ¿no? Bien, lo otro que debemos conocer es qué es lo que estoy difundiendo, para saber qué palabras y qué términos yo voy a utilizar en cuanto a la difusión. Ojito con utilizar términos como absolutos. Por ejemplo, si están difundiendo estudios primarios o secundarios, no son estudios concluyentes, no es una realidad o una verdad absoluta. La verdad absoluta la podríamos tomar en una guía de práctica clínica que ya se vuelve una normativa y una política que cambia el manejo de una terapéutica y digamos que es la verdad vigente que se tiene en cuanto al manejo de una patología y tú puedes decir, no, el manejo establecido es tal y lo das como sentado. Pero si se trata de estudios primarios y secundarios, primarios acá a partir de los ECAs y secundarios como revisiones sistemáticas, hay que tener mucho tino en cuanto a la difusión, ¿no? Pueden decir como que un estudio o el tomar el apellido del autor, cuando ustedes difunden la información, por ejemplo, Rodríguez, en su estudio encontró que tal y tal, ¿no? Que disminuye la mortalidad. Entonces es diferente a decir la mortalidad gracias a este medicamento disminuye en tanto, o sea, es tomarlo como una verdad absoluta, cuando no es así, porque los estudios primarios por sí solos o de manera individual no me hacen una conclusión absoluta de nada, sino es un aporte, un hallazgo científico que ayuda muchísimo a la comunidad científica para seguir elaborando más estudios. Por ejemplo, primero se inician con investigaciones in vitro, muestras que varias investigaciones in vitro realizadas en diferentes laboratorios tienen eficacia, pues subo más arriba, investigaciones con animales, veo que hay opiniones editoriales, etcétera, que vuelve muy relevante un tema de interés y que está subiendo y dice, ok, no hay estudios de eso, ¿no? Voy a hacer un informe de casos, se da algunos reportes de casos, etcétera. Y luego dice, ok, hay una buena población, ¿por qué no hacer estudios transversales? No se cuenta con la población necesaria. Y los estudios transversales netamente pues son observacionales, ¿no? No hay injerencia en la variable como tal, pero describe, ¿no? Describe cómo va variando o cómo va cambiando el patrón de una enfermedad, pero solamente a través de la observación, ¿no? Y la puede recopilar a través de encuestas, etcétera, o en un solo día, ¿no? Entonces, cuando hay varios estudios transversales y digo, pucha, no hay estudios de casos y controles, ¿no? Entonces, voy a ir más allá. Luego pueden convertirse en estudios de cortes, etcétera. Y luego cuando hay muchos estudios dicen, ok, se me hace interesante en esta población, ¿no? Sería interesante evaluar si esto está cambiando o ver de primera mano ya con la experimentación. Entonces nos lleva a realizar ensayos controlados aleatorios, ¿no? Los ECAs.
Entonces, cuando hay ECAs concluyentes, o sea, no solamente un estudio controlado aleatorio que me concluya algo, sino hay varios ECAs, o sea, esta investigadora acá en Perú hizo esto, en Colombia esto, en Brasil, en España, etcétera. Hay varios ECAs en diferentes partes del mundo. Y digo, pues no hay revisiones sistemáticas, ¿no? Entonces, las revisiones sistemáticas lo que hacen es generar una conclusión de estos ECAs. Primeramente nacieron para dar conclusiones de los ECAs y se tomaban en cuenta solamente ECAs, pero luego a la actualidad se pueden abordar cualquier tipo de diseño de estudio, pero concluyen, digamos, estudios con las mismas características, o sea, netamente ECAs. No puedo concluir coger un ECA, un corte, un caso control, un transversal, no. Entonces, un grupo de ECAs se da una conclusión a través de una revisión sistemática, ¿no? Analiza diferentes ECAs, llega a una conclusión y las guías de práctica clínica, que son las que finalmente cambian las políticas en cuanto al manejo de una patología, elaboran su pregunta de investigación y su materia prima para llegar a una conclusión y para dar como que una nueva normativa de una nueva terapéutica, toma a su vez varias revisiones sistemáticas, las analiza, ve la validez de cada una de estas revisiones sistemáticas y llega a una conclusión, ¿no? Que puede ser favorable, ¿no? A través de una terapéutica, etcétera, y ya se publican a través de una guía de práctica clínica que a la vez sale pues una resolución normativa, ¿no? A nivel nacional. Acá a nivel nacional tenemos al MINSA, que elabora las guías de práctica clínica para el sector de salud, y IETSI, que elabora las guías de práctica clínica que rigen al seguro de salud, ¿no? Seguro Social de Salud, que es el e-salud. Bien, entonces, en resumen, es importante tener en cuenta, si voy a difundir eh, estudios tipo guía de práctica clínica, sí puedo utilizar una terminología en mi Visual Abstract como algo concluyente. Pero si son los otros tipos de estudios, no, porque ya explicamos que de manera individual un estudio da un aporte científico, es un nuevo hallazgo, es una nueva respuesta, pero no es una verdad absoluta, ¿no? Y es mejor tomar las cosas continuo, digamos, como propias, con propiedad, y decir, por ejemplo, tal autor o en tal estudio, en tal año, se encontró eso, pero no tomar esto como una verdad absoluta, ¿no? Bien, este es otro resumen que es como de regalo para ustedes en cuanto a los diferentes estudios primarios y secundarios, ¿no? Si quizá nunca escucharon de estudios primarios y secundarios, punto clave imagínense que estudios primarios igual como si yo fuera un autor de una obra literaria, ¿no? Acuérdense de Orgullo y Prejuicio, ¿no? Que Jane Austen esté escribiendo Orgullo y Prejuicio y ella es la autora, ¿no? Es su materia prima. Entonces, cuando algo está elaborado de cero, va a llegar a, digamos, a narrar su propia historia. Ahí entramos estudios primarios porque lo está elaborando de cero. Entonces, y cuando ya se lleva la película y se toma en cuenta esta obra escrita de Jane y se llevó a las pantallas de televisión, al cine, estamos hablando de estudios secundarios, ¿no? Porque cogen esta materia prima, ¿no? Entonces, en cuanto a estudios primarios, son los mismos que hemos visto acá en nuestra pirámide. Experimentales tenemos los ECAs y cuasis, y los no experimentales son los observacionales, pueden ser corte, transversales, casos controles descriptivos propiamente dicho, etcétera. Y los secundarios, que eran justamente estas revisiones sistemáticas que podían contener estudios ECAs que nacieron, digamos, concluyendo estos como tal, pero a la actualidad pueden tomar cualquier grupo de diseños de estudios, ¿ok? También tenemos los scoping reviews, estudios bibliométricos, etcétera. Pero esto ya es, digamos, es un resumen quizá para que a ustedes les sirva más adelante, ¿no? Entonces, primario igual de data nueva, secundario igual, toma datos ya existentes, ¿no? Acuérdense, la obra literaria y acá llevarlo a pantalla, ¿no? Entonces, tomar en cuenta la obra literaria, pero él no está creando la historia ya estaba creada, ¿no? Por eso ya toma datos existentes, ¿no? Entonces, acá las revisiones sistemáticas no están creando algo, está dando una conclusión acerca de estudios que ya están publicados como tal. Bien, ¿cuáles son los elementos y los componentes o la estructura de este resumen visual? Pues importantísimo, el título, en el encabezado, los principales resultados o los outcomes, que pueden tener 1, 3 a 5, etcétera. Colocar el autor en estilo o en formato Vancouver,
y el autor o la elaboración del visual abstract, ¿no? Que puede ir perfectamente a los logos de un concurso de divulgación científica, de acuerdo a las recomendaciones, de acuerdo a las normas que se tengan, o puede ir la nombre, ¿no? Visual abstract elaborado por tal persona. Bien, otro punto de interés, que el tema que se elija para la difusión de un visual abstract y para la elección de ese artículo científico sea de un tema que sea novedoso y de interés actual, ¿no? Que puede ser una patología, la parte de las vacunas, la parte quizá de la vacuna de VIH, ¿no? Los ECAS que se están realizando, que han demostrado de 90 a 99% de eficacia, pero aún no hay como que una verdad concluyente, sino que son estudios bastante alentadores que están elaborándose y replicándonos. Con miras a generar una verdad concluyente que cambie ya, digamos, el tratamiento de esta patología y se cambien las políticas, ¿no? Imagínense una vacuna que ya este paciente, este grupo de población, no tenga que vivir toda la vida con esto, con todos los riesgos y que ya haya una cura como tal, ¿no? Lo otro, elegir bien la evidencia, ¿no? Que no esté en las revistas predadoras, por favor, que sea un artículo original. Entonces, ¿dónde pueden buscar? En bases de datos como Cielo, PubMed, Scopus, Embase, WOS, entre otros. De preferencia en estas de acá no, porque muchas de las primeras bases se han encontrado que son revistas depredadoras. Revistas depredadoras igual a aquellas revistas que te hacen un cobro, que no tienen revisiones pares y te dicen, mire, investigador, doctor, doctora, voy a publicar su investigación en una semana, en 2 semanas, usted paga tanto, olvídese de las revisiones por pares y publica con nosotros y te está invitando, te envía tus correos invasivos, etcétera, y una revista que te invite a publicar y que te diga que te olvides de revisiones pares, etcétera, igual revista predadora, igual malas prácticas éticas. Entonces, ¿dónde puedo encontrar esta lista de revistas depredadoras? Pues en el portal de ListaBits. Y donde sí puedo encontrar revistas de buena procedencia y generalmente mi recomendación es que cojan artículos que estén indizados Scopus, ¿no? Entonces, cuando ustedes encuentren un artículo, en el encabezado del artículo les va a decir, no publicado en tal revista. Busquen la revista tal cual. Si está su nombre en español, colocan acá el nombre en español, si está en inglés, etcétera, acá lo colocan y les va a salir la revista, a dónde pertenece, o pueden hacer la inversa, ¿no? Si tienen un tema, un área de interés, pueden buscar la especialidad. Por ejemplo, acá pediatría, si quieren en español, y les va a salir las opciones de revistas de acuerdo a su tema de interés. Entonces, buscar en el portal de Simagor les da la certeza y la tranquilidad de que todas las revistas que estén publicadas acá están indicadas y afiliadas a Scopus mínimamente, ¿no? Y Scopus, digamos que es como un filtro base que se pide muchas veces y que se pide acá mediante el CONCITEC para las publicaciones científicas y para validarte y darte una categoría como investigador científico. Entonces, me da una credibilidad. Y aparte, digamos que está escalonada por cuartiles, desde cuartil 1 a cuartil 4, no, 1, 2, 3, 4, de acuerdo al factor de impacto que tiene esta revista, ¿no? Y las publicaciones que se hacen, las lecturas, las citaciones, entre otras, ¿no? Entonces, mínimamente que esté indicado Scopus, donde buscar encima, que no debo elegir un artículo que utiliza una revista que esté en esta revista depredadora porque es un mal artículo que voy a publicar, ¿no? Les voy a dar un ejemplo. En pandemia, en el 2020 se comenzó a difundir información acerca de la ivermectina que decía, oh, la ivermectina disminuye la mortalidad en tanto. Incluso salieron en portales de noticias. Se tuvo congresos y charlas. Se tomó por el MINSA. Se hizo una compra millonaria de este producto, etcétera. Entonces, y Jetsi, por su parte, que es el Instituto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de la Salud, hizo una guía de práctica clínica, justamente para contrarrestar esto, ¿no? Y decir, a ver si verdaderamente la ivermectina tenía eficacia. Y encontró que no era eficaz. Como sabemos, pues este es un antiparasitario. El COVID es un virus, o sea, no tiene punto de encuentro. Pero como siempre hay cuestiones que mandan a conflictos económicos en nuestro país, pues lamentablemente se hizo una inversión millonaria para eso y se comenzaron a difundir, ¿no? ¿Qué se hizo?
La parte administrativa denunció al IETSI, se despidió a la jefa del IETSI, el equipo en solidaridad se fue con ella. Lo que querían es como que elimina tu evidencia o retráctate de la información que has publicado. Y Jetsi puso pecho, ¿no? Y dijo, no, mi investigación está elaborada de manera adecuada, tenía como 35.000 participantes, una buena data muestral, con muy buena rigurosidad metodológica, entonces era una verdad concluyente, al igual que revistas de prestigio a nivel mundial, tanto en Estados Unidos, Rusia. Entonces, solamente en países de tercer mundo subdesarrollados se hicieron estas compras a estos fármacos, pero en países de primer mundo no. O sea, ¿qué ibas a ver en Europa tomando tu cloro, tomando tu ivermectina, tomando tu hidroxicloroquina para el COVID? No. Ellos invirtieron en vacunas, comenzaron a utilizar la producción de las vacunas, la compra de estas, etcétera. Acá no, acá primero la hidroxicloroquina, la ivermectina y luego la compra de estas. Dijeron, no, vamos a probar si estas vacunas sirven y comenzaron a hacerse las valoraciones a través de Sinopharm en Lima, ¿no? Y pasó todo el roche nacional que hubo a través de Vacunagate, ¿no? Que comenzaron a favorecer las vacunas primero a personas de saco y corbata afines a política, ¿no? Entonces a altos mandos. Y que actualmente, después de procesos de investigación, pues se vetaron a esas personas hasta inhabilitarlas hasta un máximo de 20 años de obtener cargos públicos, ¿no? Más las denuncias legales, etcétera, se destituyó a la cabeza que estaba dirigiendo este ECA a nivel nacional, etcétera. Pero a fin de cuentas, Jetsi no se retractó, el Congreso pidió que esta investigación sea analizada por el Congreso. Imagínense el Congreso que no está afines ni a salud, ni investigación, analizando un ECA. Pues, terrible, terrible lo que se vivió en ese entonces, pero Jetsi nunca, nunca bajó la cabeza. Se estuvo en varios meses y semanas buscando reponer la cabeza en Jetsi, o sea, qué persona podría adquirir el cargo. Tenían la cabeza administrativa de salud, propios requisitos, etcétera, para que encuentren, ¿no? Tipo, yo manejo a esta persona y elijo algo a dedo, pero no, no se quisieron meter ahí. El equipo de investigaciones, al menos acá a nivel nacional, a nivel Perú, es un equipo científico fuerte, ¿no? Que se conocen y hicieron un buen escudo. Entonces, después de un tiempo, se escogió como cabeza al doctor Cristian Díaz Vélez, que es presidente de 2022 de la SOCIMED. Entonces, con orgullo se escogió a un miembro senior de nuestra querida SOCIMED y por ende cogió un buen equipo científico que también puso el pecho y que no se retractó. Pero igual, cada vez que no le apetece, digamos, algo científico, por ahí comienzan a descabezarlo, ¿no? Ahorita también, a la actualidad, están con roches, ¿no? Que pueden por ahí investigar, pero ya no vamos a ahondar en eso, pero sí, sí es interesante. Entonces, el punto de esto era que no crean todo lo que se está difundiendo, que veamos dónde se ha publicado, qué revista, ¿no? Por ejemplo, como habíamos dicho, aquellos estudios que salieron, que se difundieron y tomaron como escudo para fines económicos del 2020 de que favorecía la ivermectina, que decía que disminuía la mortalidad, si nosotros analizábamos, estos estudios tenían dos grupos poblacionales. Uno, el que recibía ivermectina era un grupo que tenía COVID leve versus el que no recibía ivermectina tenía un COVID moderado a un COVID grave y neumonía grave. Entonces, así le des agüita, así no le des nada al grupo de leve, no iba a pasar a mayores, porque si tenía una buena hidratación, alimentación, iba a salir favorable, ¿no? Y entonces al otro, como no había cura, o sea, le des o no, como era un grupo grave, era bien notorio que iba a tener mayor proporción de mortalidad, ¿no? Eran personas de edades extremas, ancianos, mayores de, o personas de tercera edad con comorbilidades, etcétera. Entonces, bien descabellado. Y lo otro, rochoso de hidroxicloroquina, fue estudios que también estuvieron publicados en revistas predadoras, donde las referencias bibliográficas citadas estaban por orden alfabético. Imagínense un artículo no citado por orden de aparición, ¿no? Que es lo usual,
sino por orden alfabético. O sea, ibas a la parte de referencias bibliográficas y encontrabas los apellidos con A, con B, con C. Aparte, súper párrafos de 10, 12 líneas con una cita. Algo que no se hace, ¿no? Que no se hace, que van a ir viendo en sus cursos de metodología, ¿no? Los párrafos suelen ser pequeños, de acuerdo a la citación, son citas pequeñas, se van citando, etcétera, pero habían cosas descabelladas y así salieron a nivel nacional. Entonces nos falta bastante cultura científica que es importantísima, llámese para nosotros como pacientes, para tomar decisiones y también como médicos para saber qué recomendamos y en base a qué. Entonces, no se confíen en todos los artículos que se vean. Dos tips claves. Uno, ver en qué revista está publicada. Si esta revista está en revista BILS, o en la lista de BILS, es revista depredadora, igual malas inconsistencias metodológicas, malas consistencias éticas, igual no es algo bueno para recomendar. Es algo que está mal elaborado, que favorece a una industria, que tiene fines personales, etcétera, para inflar producción científica o inflar cifras, pero no es algo que esté éticamente bien elaborado, ¿no? Todo artículo científico, toda evidencia pasa por revisiones por pares y tiene las fechas de publicación, fecha de recibido del artículo por la revista hasta la fecha de la publicación de este artículo, que generalmente van de 6 meses, incluso a 3 años. Incluso puede llegar a 4 años, ¿no? Yo creía que era como que algo alejado hasta que me pasó. Tuvimos una espera de 3 años por un artículo, pero ya el día que sales como que haber fabricado un hijo bastante tiempo y ves ya tu hijo en kinder, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, tenemos este artículo, en la parte superior les va a salir, ¿no? Investigación original. Siempre en todos los artículos originales les va a salir en qué revista está publicado, ¿no? Si buscan revista médica herediana, te pueden publicar tal cual y buscar, ¿no? Que sea una revista elaborada, por ejemplo, Anales de Medicina o revista médica por una experimental, que es del INS, o la revista del Colegio Médico, que también está indicada de Scopus, o la revista del Mazor, que también está indicada de Scopus, ¿no? Entonces, cuando vamos a difundir algo, ver si es un artículo original, que generalmente te dicen una investigación o artículo original, si es una revista indicada, mínimamente, por favor, en Scopus, voy y la busco en Simoword, donde también busco en el portal de lista bits, si está el nombre de la revista, o sea, copien y pegan el nombre de la revista o el URL de la revista aquí. Si les aparece en esta lista, es que es una revista predadora, ¿no? Acá hay muchísimas revistas. Y dentro de ellas, pues las que vimos en la primera base de la pirámide de base de datos, que no era la parte recomendable, entonces si aparece ahí, no la usen, por favor. Bien, lo otro es importante conocer todo el artículo, ¿no? No solamente quedarnos con la parte del resumen, porque hay cosas importantísimas como conceptos claves que debemos manejar cuando les van a preguntar también acerca de esto o para comprender el artículo de manera individual, pues secciones como el objetivo importante, secciones de la problemática, el por qué se está elaborando esto, qué justifica la elaboración de este artículo, que también están publicados en la parte de introducción, en secciones de resultados propiamente dicho, ¿no? Para saber qué es lo que se está difundiendo. Si esto les resulta un poco engorroso, nos podemos ir, ¿no? Que básicamente me da la comparativa de estos resultados versus otros estudios y me entra como que un versus, ¿no? Lo que yo he encontrado versus lo que se ha encontrado, si es similar o no, si difiere o no, y la parte de conclusiones y recomendaciones. Importantísimo también que debe estar en todos los artículos son los conflictos de interés y las contribuciones de autoría y el financiamiento, ¿no? Porque se tiene una investigación transparente. Toda investigación debe tener estos puntos claves, así sean artículos primarios tipo transversales, porque para la publicación de estos artículos se da un pago de procesamiento por cargo de artículo, que es el famoso APC. Entonces, es importante saber quién financió la publicación de ese artículo. Por ejemplo, si yo tengo una investigación original, puedo mandar una revista que no cobra este APC, pero generalmente revistas que están en idioma en inglés, por ejemplo, revistas de Q1 en inglés del extranjero, si hace el cobro en dólares del APC, porque necesita, digamos, financiar al equipo editorial y las personas que trabajan para esta revista, porque generalmente son particulares. Pero en revistas, por ejemplo, aquí a nivel nacional no se hacen estos cobros de APC, ¿no? Que son revistas, por ejemplo, del Mazor, que son Q3,
que no hacen estos cobros, pero generalmente en revistas uno del extranjero en inglés sí hacen estos cobros, pero te hacen al final, luego que te hicieron tu rebote por pares, por ejemplo, te envían dentro de 2 meses, recién te envían tus observaciones, subsanan de sus observaciones, te rebotan otras observaciones, etcétera, y puede pasar hasta el resultado y publicación y la aceptación de tu artículo de 6 o 3 años, incluso más, ¿no? Entonces, cuando ya te acepten al final de esto tu artículo, te dicen, ¿no? Nosotros tenemos la política de cargo por procesamiento de artículo, nuestros costos son tantos, ¿no? Tienes la opción de pagarlo, obtener un financiamiento, y Perú sí califica para una subvención económica, o generalmente, por ejemplo, las entidades por las que filiamos, sus universidades, casas de estudio, un centro de investigación, también les pueden financiar, porque les publicación de artículo original, uno o los cuartiles más altos o en revistas indizadas les favorece a todas las entidades públicas. Hay un presupuesto económico para todas las universidades para publicaciones y es por eso que las universidades están obligadas a financiar estos artículos y felices para hacer su cherry, hacer su propaganda, te van a dar el financiamiento. Bien, lo otro para la elaboración, si van a trabajar Visual Abstract de manera individual, es importante pues la responsabilidad, el compromiso y la proyección, ¿no? A qué población quiero llegar y si, digamos, es en equipo igual, ¿no? Pero uno de los dos tiene que ser responsable principal. Luego, pues no dejen nada al azar, planifiquen, digamos, sus tiempos, qué es lo que necesitan, el implemento, hagan su feedback con su entorno más cercano, sus primos, sus tías, etcétera, para ver si comprenden esto. No se olviden, por favor, de los componentes que deben tener este Visual Abstract. Me ha pasado ser jurado de concursos de Visual Abstract y he encontrado Visual Abstract que no tenían el título del artículo. Imagínense algo que está ahí el encabezado, que está en grande y que todavía una sección ahí en blanco. Pasa, a veces por los nervios, etcétera, pasa mucho. Entonces es importante ver si el diseño que han descargado está completo, porque muchas veces dicen, no, pero sí estaba, pero quizá estuvo en animación que no era compatible con la descarga o algo, entonces verifiquen lo que están descargando, ¿no? Estos son algunos ejemplos de Visual Abstract, ¿no? Estos son los ejemplos que estuvimos mencionando que justamente surgieron en el año 2016. Como habíamos dicho, daban una figura alusiva, el porcentaje y ya era todo, ¿no? Adicional el título y el pie. Entonces era como que una idea clave, porque la difusión era netamente para un público científico, ¿no? Entonces acá eran muy vacíos. Luego tenemos este tipo de Visual Abstract que se comenzó en el concurso nacional de divulgación científica en el año 2020 por parte de CPDI y SOCIMEP, que fue alusivo, siguiendo los ejemplos de los concursos de divulgación científica que se realizaban en países como España, ¿no? Entonces, se tuvo la lectura de la base de España y de los concursos de las principales revistas que se realizaban en España y se tomó como ejemplo, ¿no? Como España, y se dieron propuestas para el concurso que puede ser netamente siguiendo el orden hasta siguiendo ejemplos como las páginas de la Sociedad de Obesidad o las revistas de obesidad y BMC, ¿no? Que ya son más entre figuras y porcentajes, ¿no? El otro eh, no es obligatorio, pero ya depende de cada uno si colocan la parte de la sección de participantes. Nuestra población objetivo quizá no la va a entender. La población científica sí les va a llamar la atención. Entonces, y la parte de diseño de estudio sobre todo, ¿no? El diseño de estudio netamente, o sea, ni a ojos cerrados, la población que nosotros queremos llamar, que es un público no especializado, que es ajeno a ciencias de la salud, ajeno a la investigación científica, no lo va a entender, ¿no? Entonces, ahórrense ese espacio. Pero si quieren, lo pueden colocar, o sea, ya depende de ustedes. Pero como hemos dicho, es importante que todo el contenido, pues, sea entendible por la población a la que queremos llegar. Acá tenemos algunos ejemplos de PMC, de Visual Abstract, ejemplos para ECAs prospectivas en cuanto a Visual Abstract, ejemplos de ECAs de efectividad comparativa, de prospectivos simples ciegos, de revisiones sistemáticas, de cómo las pueden presentar, de metaanálisis,
de ECAs, de cortas perspectivas. Y digamos, el día de hoy están viendo como que el panorama general, el mapa general, y ya luego de manera específica y más detallada y ya poniéndole la práctica, la van a ver con los siguientes docentes en sus próximas clases, ¿no? Esto puede ser ejemplos de analíticos, de supervivencia, de casos y controles, de cortes, de serie de casos, de revisiones sistemáticas, de estudios multicéntricos, ¿no? En cuanto a estudios observacionales, como el ejemplo que hemos estado tomando de la revista Médico Herediana, pues puede ser esto, ¿no? Que es tomado un poco el enfoque de BMC y que está muy ordenadito. Otro punto clave, el público al que queremos llegar aquí a nivel nacional y que van a hacer un curso de su público que pues maneja netamente la habla hispana, ¿no? El español. Entonces, la difusión tiene que ser en español. No caigan en esos errores de, ok, cogí un artículo en inglés, todo lo voy a difundir en inglés. O sea, imagínense, estamos hablando de aquellas personas que quizá no han terminado la primaria, no han terminado la secundaria, creen que tengo una lectura fluida en inglés, no, ¿verdad? Entonces, si nuestro artículo que tomamos es una uno de, digamos, una revista de Estados Unidos, la traduzco, pues todo lo coloco en español, ¿no? Porque mi público objetivo es un público de acá, de Perú, no de Estados Unidos, ¿no? Y para el concurso, entonces, tanto el título y todo el contenido debe estar, pues, en español. Ya, la parte de la cita bibliográfica ya pues va a estar en inglés porque así es el formato de cita de acuerdo al, digamos, al lenguaje de publicación, ¿no? Pero en cuanto a la difusión del contenido tiene que estar netamente a la lengua a la que queremos llegar de nuestro público objetivo, que es igual lengua en español, ¿no? Entonces acá tenemos otros ejemplos de Visual Abstracts. Y acá tenemos los Visual Abstracts que vienen elaborando la revista del Almanzor, ¿no? A través de estudiantes y también personas que han pertenecido o pertenecen a SOCIMEP, que ahora están dentro de este equipo de difusión del Almanzor, que cada cierto tiempo el Almanzor abre convocatorias, ¿no? Entonces, si alguna vez ustedes quieren iniciar y escalar desde la elaboración de Visual Abstract a más, pueden hacerlo, ¿no? Atentar sus convocatorias de la revista del Almanzor. Y son estudiantes que elaboran estos Visual Abstracts para la revista, ¿no? Y aparte tienen una certificación para el Almanzor y eso les suma su currículum vitae y pueden ir escalando a más, ¿no? Por algo se empieza. Acá tenemos otro ejemplo también del Almanzor. Y bien, ya para cerrar, en los 14 millones de posibles futuros que Doctor Strange los ve creando, al menos en alguna oportunidad y en algún multiverso, un visual abstract, ¿no? Ustedes pueden, adelante, si ya iniciaron, pues ahora con la curiosidad de saber más acerca de divulgación científica y de este curso taller nacional de VisualMed, pues sigan adelante, no se detengan, recuérdense que es importante siempre atreverse a arriesgar y uno se arrepiente más de las cosas que no han hecho que de las cosas que hacen. Nunca se queden con el que hubiera pasado si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, si me hubiera atrevido. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Quedo atenta a sus preguntas. Y si no, pues desearles un buen fin de semana y éxito. Y por favor, no se desaparezcan del curso. Aprovechen sus siguientes ponencias y disfruten también sus ponencias y aprendan mucho. Es importantísimo que vayan adquiriendo los conocimientos, aprovechando sus tiempos de pregrado y que potencie sus currículums vitae, las habilidades, el networking que pueden tener, los contactos que pueden tener desde ahora, porque les va a servir muchísimo, ¿no? Y déjenme decirles que eso les va a abrir muchas puertas cuando terminen la universidad. Así que ya tienen un incentivo más y el tiempo que ustedes están invirtiendo, créanme, y se los digo por experiencia propia, pues no es en vano, todo les va a sumar muchísimo, desde la parte de la gestión, para aquellas que, como Sami, pues están elaborando estos cursos, todo el equipo que está detrás de este gran curso de VisualMed, están aprendiendo muchas cosas de gestión que van a ser claves para su examen CERU, van a ser claves cuando estén en sus áreas propiamente, y también para sus equipos de trabajo, ya cuando estén en su ejercicio. Entonces, todo lo que ustedes vayan adquiriendo desde la parte de estar detrás de un equipo de, digamos, que organiza un curso de un comité organizador de un concurso nacional o un concurso local o un curso nacional o un curso local, les va a servir mucho hasta los cargos como tal. Entonces, nada de lo que ustedes vayan adquiriendo ahorita es en vano. Así que
Desearles toda la suerte. Estoy presta a sus preguntas. Gracias por la atención. Quedo atenta a las preguntas. Y nuevamente, gracias, Vane, por toda la paciencia y todo el apoyo y la moderación. Muchas gracias, doctora Eliana, por brindarnos todos sus conocimientos y experiencia en base de Visual Abstract. Espero que contemos con usted en otras participaciones posteriormente. Bueno, chicos, pueden realizar sus preguntas, bien sea por el chat. En unos momentos voy a hacer el pase de lista para que puedan registrarse y cuenten con su asistencia. No olviden que necesitan 80% de de la asistencia para certificarse. Muchas gracias de nuevo, doctora. Bueno, espero que haya sido una charla muy productiva. Gracias por escucharme. Si tuvieran alguna duda adicional, la pueden hacer llegar a través de Vane. Y Ah, éxitos en todo el desarrollo de doctora, este. disculpe, hay una pregunta en el chat que dice, ¿qué página es la que mencionó en el que podemos buscar publicaciones científicas? Bien, ahorita se las comparto. Igual a través de Vane les voy a hacer llegar esta diapositiva y se van a ir a dos tips clave, ¿no? Uno, Simón, que les va a facilitar que habíamos mencionado la búsqueda de revistas científicas a través de una temática propiamente. Por ejemplo, si les interesa pediatría, ponen pediatría. Les interesa cardiología, cardiología. Y les salen las diferentes revistas de cardiología que hay. Pueden buscar a través de ellas. Lo otro es buscar netamente en la base de datos de acá, ya sea Cielo, PubMed, Scopus, Word, un tema que sea de su interés. Encuentran el artículo y como habíamos también mencionado, todos los artículos van a tener un encabezado en la revista. Esta revista luego van a llevarla a este buscador de Simao. Copian y pegan el nombre de la revista tal cual está, si está en español, si está en inglés, y ven si está en lista de Scope. ¿Está en lista de Scope? Perfectamente siguen trabajando con el artículo que encontraron. Y lo otro, la buscan en la base de lista Bill para ver si es una revista predadora, ¿no? Si aparece esa revista acá, pues descartan ese artículo o buscan otro, ¿no? No trabajen con ninguna revista predadora, no vayan a difundir alguna información que luego por ahí sea funable, como se dice, ¿no? Y que estén impartiendo una información que no es adecuada. Porque dentro de la difusión que van a hacer también van a haber personas, van a tener quizás jurado, van a tener por ahí algunas personas que saben de investigación científica y les puede decir, no, mira, esta es un mal artículo, está publicado en una revista predadora, no pasa nada con esa investigación, ¿no? Entonces sería un trabajo que nosotros estamos realizando en vano. Entonces, mínimamente que esté encima. Le voy a pasar las diapositivas a Vane para que ella les haga llegar a lo largo del curso. Y eh, tomen en cuenta, si tienen alguna duda o algo, me la hacen llegar a través de Vane, o si no, me hacen llegar directamente a el número de WhatsApp o correo y encantada de poder aportar. Y lo otro, pues si tienen otras dudas, pueden aclararlas en vivo con los siguientes ponentes a lo largo de su curso. No es necesario que el día de hoy conozcan toda la ciencia completa de todo. La intención de aquí es como que hacer una apertura, generar el interés para, y que más adelante pues ustedes ya vayan afianzándose, adquiriendo las habilidades y poniendo en práctica todo lo que van aprendiendo, ¿no? Entonces, consecuentemente, de acuerdo a los temas. La palabra clave sería, a ver, evidencia científica.
Buenas Bueno, noches. es para que no ¿Podría sean volver a repetir la palabra gracias clave? a todos por su atención. Éxitos en todo el curso y también éxitos para adquirir nuevos conocimientos. Los felicito a cada uno de ustedes por darse estos espacios en los fines de semana que quizá pudieron pasarlo en familia, con sus enamorados, etcétera, con sus hermanitos, divirtiéndose o saliendo a una fiesta, una reunión social, pero están aquí aprendiendo algo nuevo y de provecho para ustedes. Sea así, igual hay tiempo para todo, quizá el día de mañana, domingo, pues aprovechen para algún pendiente que dejaron. Y nuevamente gracias por invertir su tiempo y sigan creciendo. Todos los éxitos y desde hoy ustedes comienzan a marcar la diferencia de pertenecer a una sociedad científica. Cambia mucho el chip y es un plus muy grande el que se tiene a partir de las sociedades científicas. Felicitarles nuevamente a Vane, a todo su equipo de trabajo, a todo el equipo detrás de este curso y desearle todos los éxitos y que se culmine de la mejor forma. Entonces, éxito para otros futuros organizaciones de cursos y en cuanto a su gestión. Lo están haciendo muy bien y créanme chicos que toda la capacidad que están adquiriendo desde elaborar cursos de la gestión, y que a veces es muy estresante, que quizá han colapsado, han querido llorar, no es en vano, les va haciendo más fuertes, van adquiriendo nuevas habilidades de gestión y se les va a hacer mucho más fácil gestionar equipos ya grandes de trabajo cuando ustedes culminen su carrera y cuando sean cabeza de red de salud en sus servicios. Éxitos a todos. Entonces, sin más, nos despedimos. Hasta luego, doctora, muchas gracias. Chicas, no olviden estar pendiente del grupo, ahí se les va a enviar las fechas y las horas de las siguientes ponencias. Estén siempre activos. Hasta luego, chicos, hasta la próxima sesión.